buenas noches. Gracias por conectarse. Vamos, como todos los miércoles, ya tenemos aquí a nuestra invitada de hoy, a Erika Montoya, directora de la Fundación Manifiesta, desde Bogotá. Y como cada miércoles, vamos a esperar 5 minutitos más para dar tiempo a las que lleguen tarde. Y si no, pues bueno, ya saben que que este video lo encuentran a partir de mañana en la noche en la plataforma, en el pilar de comunidad. Entonces, esperamos 5 minutos más. 4 ya, porque ya son las 8:01 para nosotras, Erika, 7:01 para otras. Sí. Y así. Bueno. Y qué bien, nos emociona tener invitadas. Creo que eres la primera invitada desde Colombia. Ah, sí. Súper chévere. Me alegra mucho eso. Me alegran estos lazos, por supuesto. Es muy edificante y lo único que hace es fortalecernos a todas como mujeres. Exacto, exacto. Eso, bueno, no me adelanto a la introducción a la hora Hola Doris, buenas noches. Se van ahí comentando, pero sí, eso te lo voy a comentar, no lo voy a adelantar. Sí. Pero sí, es verdad, o sea, a mí también me emociona mucho estos lazos que se están haciendo entre grupos de mujeres, ¿no? Esto que está surgiendo tan bonito en los últimos años. Y tan necesario, sobre Sí. todo eso. Así es, así es. Bueno, demos unos minutitos más. Voy a poner el chat. Y bueno, como siempre les decimos que esto pues es, si tienen alguna pregunta, nos la ponen en el chat y yo con gusto se la leo a Erika. A veces les gusta abrir el micrófono, la cámara para expresar su pregunta o su comentario, entonces, pero casi siempre los mandan por chat. Okay. Ah, bueno, la otra son las mascotas, Ay, ya ¿no? viste el perro. Sí. No Bueno, olvidemos que en toda esta virtualidad, pues uno está en sus casas y hay ruidos de las casas, hay niños, los que tienen niños, mascotas. En mi caso, una vez estaba en una reunión y un gato tuvo a bien pasarse por aquí por enfrente, porque es que ellos no, el resto de la casa no les es suficiente, entonces claro, necesitan estar tu aquí. gatito haciendo presencia. Sí, aquí en Playa del Carmen, pues imagínate, igual los pájaros así de repente de que los, los Pero es que cotorritos, sí, todo. ese ruido es lindo. Sí, pero no importa, como te comentaba antes, esta es una charla entre amigas y aquí todas las que están presentes lo saben, entonces no pasa nada. Lo padre es seguir teniendo temas que aunque sean charlas de amigas, podamos tener temas tan interesantes e importantes como el que vamos a tener hoy. Entonces damos ya casi, ya casi, ya casi. Y si no, que se vayan uniendo, como vayan llegando. Ok, ya dimos los 5 minutos. Pues buenas noches a todas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos a Erika Montoya de invitada. Ella está conectada desde Bogotá, Colombia, y es directora de la Fundación Manifiesta. Buenas noches, Erika, y bienvenida a esta tu casa, Alice in Paola. Buenas noches, Alice, y todas las mujeres que nos acompañan esta noche en esta charla. Oye, Erika,
Bueno, para las que no escucharon el podcast o así, te di una introducción de lo que era tu fundación, pero en esta ocasión, pues como tenemos más tiempo, a mí me gustaría mucho que platicáramos más a detalle de muchas cosas en las que se quedaron pendientes, ¿no? Con las que nos quedamos así con ganas de charlar. Y ahorita que estábamos platicando de estos grupos como el de ustedes, como el nuestro, pues estaba pensando que en los últimos años se ha venido dando algo que a mí me parece bellísimo, ¿no? Y súper necesario, que es el nacimiento de grupos, de colectivos, de empresas, fundaciones, que trabajan por el empoderamiento de la mujer, ¿no? Ya sea en el ámbito político, económico, de emprendimiento, de derechos humanos, pero estamos todas conectadas para ayudar a la mujer. Y sobre todo durante la pandemia, ¿no? O sea, empezamos a ver que están surgiendo más y eso se me ha hecho súper lindos. O sea, podría ahorita nombrarte cientos de grupos de mujeres que ya están empezando a trabajar para que todas unidas pues nos empujemos hacia adelante, ¿no? Cuéntanos qué hace la Fundación Manifiesta y cómo nació, porque es una fundación joven. Sí, así es, Silvia. La Fundación Manifiesta realmente fue producto de la pandemia, como pues muchas cosas creativas, por suerte, sucedieron durante la pandemia. Si uno tuviera que hablar de del lado positivo de la pandemia, hubo muchas cosas creativas que sucedieron durante la crisis y que siguen pasando durante la crisis. Em, Realmente esto sucedió porque empezamos a notar con un grupo de personas con las que yo venía trabajando en otra fundación también, que la violencia en contra de las niñas y las mujeres estaba pues a unos niveles desbordados en Colombia. Y luego cuando empecé a ver más de cerca los datos del resto del mundo, también la cosa era alarmante y sigue siendo alarmante y sigue aumentando infortunadamente. Y dijimos, tenemos que empezar a trabajar alrededor de la defensa de los derechos de las niñas y de las mujeres. Pero nosotros, y esto es a veces objeto de controversia, pero esperaría que no lo fuera, y nosotros trabajamos desde nuestra Fundación Manifiesta de una manera muy cercana con los hombres y con los niños, porque entendemos que la manera de cambiar y de avanzar los derechos de las niñas y las mujeres es de la mano de todas las instancias de la sociedad, con lo cual a nosotros se nos hace indispensable tener un tono pacífico, un tono de pedagogía, un tono de reeducación y de cambiar pues muchas conductas pues que no están bien. Y además incluso esto no se trata pues como de decir que quién tiene la culpa, no se trata de eso, ya estamos muy tarde y muy grandes como para estar pensando en esos términos. Eh, Siento que esto es un momento de examinarnos, de mirar hacia adentro y de verdad entender que todos tenemos que cambiar y que todos tenemos parte pues en conductas machistas, en conductas que son tóxicas, en comportamientos que no nos ayudan a hombres y a mujeres. Entonces la respuesta es como por ese lado que nació pues de una motivación en realidad de verdad ver cambios profundos. Eh, en la sociedad y que en realidad empezáramos a trabajar con un foco muy claro de pedagogía, sobre todo de reeducación y de comunicación, que de allí nace el medio de comunicación Manifiesta. Nuestra estructura como fundación es que es la Fundación Manifiesta que trabaja desarrollando proyectos y programas en colegios, universidades, empresa privada, con la población civil, desde luego. Y en el medio de comunicación es un medio de comunicación que es totalmente conformado por mujeres. Las fotógrafas son mujeres, las diseñadoras son mujeres, las editoras son mujeres, las periodistas son mujeres, las personas que hicieron el diseño gráfico son mujeres. Entonces, todo esto es con una óptica feminista y tratamos pues de cubrir historias en todo el territorio nacional. Eh, Sobre todo porque pues también ha pasado que muchas de las historias que se cuentan las cuentan los hombres. Y también se ven a través de los ojos de los hombres, entonces uno se da cuenta cuando están reportando sobre cualquier cosa. Voy a dar un ejemplo, y perdón, ¿será que estoy hablando mucho? No, para nada. Estamos súper interesadas. Estoy segura que todas escuchándote. Eh,
Hubo un titular que a mí me llamó mucho la atención, que me parece que uno dice, pues tú y yo somos periodistas y sabemos que esas cosas, pues uno además ya las ve con otros ojos también. O sea, sobre todo porque tenemos ya pues mucho más engranado el tema del feminismo y cómo reportar sobre ello. Entonces, la historia no, el titular era, publican foto de la mujer con las piernas más largas, o esta mujer tiene las piernas más largas. Ella dejó de ser una mujer. Ujú, Ella no es la mujer más alta del mundo. Ella es la mujer que tiene las piernas más largas del mundo. ujú. Entonces uno ahí inmediatamente dice, a ver, creo que hay algo mal. Es decir, yo me sentí ofendida, ¿sabes? Pues porque como que uno piensa que a estas alturas de la vida uno no tendría que tener esas conversaciones, pero pues toca tener esas conversaciones porque de pronto la persona que lo escribió no se percató, no se dio cuenta, aunque a mí me cuesta trabajo creer que no se haya dado cuenta, perdón. Eh, Sin embargo, dentro de lo que estamos haciendo como fundación también es empezar a cambiar esa manera en la que nos comunicamos y estamos comunicando los medios de comunicación sobre las historias de las niñas y las mujeres. A mí eso se me hizo muy interesante que ustedes integraron muy bien, bueno, yo porque te conozco y ahorita que hablabas también de eso, del ser periodista y saber cómo se maneja la información y tu responsabilidad como comunicadora, ¿no? De cómo escribir hasta un titular. Bueno, un titular que es lo más importante, ¿no? Entonces, eso me ha gustado mucho lo que han estado haciendo con Manifiesta Media, porque aparte están haciendo unos, eh, ay, ¿cómo se llama? Unos videos buenísimos con pandémicas, con la serie Pandémicas La Revelan, serie súper web. interesantes que ahorita voy a adentrarme en Pandémicas Revelan y en algunas de las cosas que he visto en Manifiesta Media. Y también me dio mucho gusto ver que están expandiéndose, ¿no? Porque vi que acaban de abrir capítulo en Ecuador. Sí, señora. Muy bien, Sí, qué bueno. tenemos también un brazo en Ecuador que abrió, si no estoy mal, en diciembre, Ujú. y también pues con un equipo muy potente de mujeres defensoras y activistas de los derechos de las mujeres. Y ellas pues están también con el medio de comunicación Manifiesta en Ecuador. Qué bien. Y adentrándonos un poco, Erika, que vamos a ir tocando estos temas a lo largo de la charla, pero adentrándonos un poco pues a lo que veníamos hoy de hablar de los beneficios, ¿no? Laborales y de cómo nos ha perjudicado en el ámbito laboral esta pandemia y eso. Pues estaba leyendo, de hecho, lo leí en uno de sus posts que pusieron en Instagram y luego me fui ya al reporte a leer, hace días, a leer ese reporte de la CEPAL Ujú. y bueno, decía datos muy alarmantes, o sea, que con la pandemia, por ejemplo, las mujeres son las que han resultado más afectadas económicamente, ¿no? Que debido a esto se dio un retroceso de más de una década en los avances logrados en materia de participación laboral de la mujer. Y este Así es. dato me llamó mucho la atención que decía que un 73,2, lo anoté y lo estoy leyendo para no equivocarme, un 73,2% de las mujeres empleadas en el sector de la salud son mujeres. Y los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de salud son un 23,7% inferiores a Señores. los de los hombres del mismo sector. Entonces, pues ahí sí dices, claro que tenemos que hablar de estos temas y no es por venir. Creo que el feminismo a veces muchos lo toman o muy a la ligera o de manera muy radical o de manera de tacharlo de inmediato y decir, ay, sí, ya, es que ahí vienen no sé, cómo se ponen, ¿no? Feminazis a decir esto o a Eso pelear o a te, rayar sí, paredes. creo que es Pero no, horrible. como lo hablábamos en el podcast, el feminismo tiene muchos matices y tú misma decías que el feminismo es hablar de derechos humanos y pues el tener derecho a un salario digno y un trabajo digno y todo y a una protección laboral, pues digo, eso ya nos debería importar a todas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer o cómo exigir a las autoridades para que haya, por ejemplo, una reactivación económica para todas estas, pues, mujeres, ¿no?
que están perdiendo los empleos y todo. Primero yo me pregunto frente a lo que mencionas de los salarios menores de las mujeres en puestos similares o iguales a los de los hombres en cualquier industria, ¿por qué son más bajos los salarios de las mujeres? Esa es como la primera pregunta que a mí me encantaría que alguno de estos grandes empresarios respondiera. Sería bueno preguntarles cuál es su argumento, porque en realidad no sabemos. Es decir, yo creo que ninguna de nosotras le ha dicho a ninguno, no sé, de pronto sí lo hemos pensado, que por qué fulanito se está ganando más plata que nosotros teniendo un cargo igual. Incluso a veces tienen cargos inferiores y se ganan más plata que una mujer. También quiero contarte que no sé si es como ese círculo vicioso en donde entonces a nosotras nos pagan menos, entonces nos sentimos menos, entonces cuando vamos a pedir lo que valemos nos da pena. Es como el síndrome del impostor todo el tiempo y entonces a mí lo que se me hace es que obviamente uno no podemos estar como dando estas luchas, peleando, desde luego, pero sí yo siento que debería ser una reflexión profunda y preguntas de verdad que uno debería hacer pues a las personas que se encargan de como de dar estas partidas de salarios pues para las mujeres en las diferentes compañías. Por otro lado, sí me parece que hay una cosa que sucedió hace un par de años que yo estaba entrevistando a un CEO de una agencia de publicidad, que ya sabemos pues que las agencias de publicidad, por lo menos aquí en Colombia, tienen una característica y es que la mayoría de los cargos directivos están ocupados por hombres. Y pues tienen un talante muy masculino y muy machista en muchas cosas. Esto pues no es un secreto, es algo que de hecho pasó algo hace unas semanas en donde pues pudimos lograr como un cambio y un espacio. Pero este CEO de la agencia de publicidad tuvo a bien en una entrevista, pues en una entrevista donde estábamos hablando de temas de la igualdad de salarios o de contratar mujeres en su empresa. Él decía, no, yo prefiero no contratar mujeres. Fulanita de tal, por ejemplo, lleva 3 años embarazada. Ah, sí. Muy lamentable, pero muy común. Claro, entonces ahora lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia es que se están impulsando un proyecto. Me parece que ya eso, ahorita no me acuerdo bien en qué instancia está, pero desde el año pasado una senadora empezó a impulsar un proyecto de ley en donde las empresas que contrataran más mujeres tenían unas exenciones de impuestos. Entonces creo que donde fuera, creo que la mitad más uno o el 51% creo de mujeres principalmente pues en la compañía tenían unas exenciones de impuestos, lo cual pues es muy atractivo para las empresas, pero no me estoy quejando, lo único que quiero decir es que obviamente eso tendría que ser pues como un de por sí, ¿sabes? Debería darse como de por sí que las mujeres son talentosas, las mujeres somos productivas, las mujeres somos muy organizadas y eso pues está como más que documentado. Eh, También hay unos temas que son muy estructurales, que son graves frente a las economías de las mujeres. Y entonces, por ejemplo, pasa que una mujer que vive en condición de ruralidad, que vive en un lugar rural y nunca ha tenido historia crediticia porque el que maneja la plata es el hombre, porque el que trae el dinero a casa es el hombre, ella se llega a separar o en casos como, pues, como Colombia, que son tan tristemente excepcionales, pues pierde su marido por la violencia, entonces ella no puede tener acceso a un préstamo para poder empezar su propia compañía porque no tiene historia crediticia, pero no tiene historia crediticia porque no puede acceder a un banco, entonces todo como un círculo Y en sí, donde lo único que sucede es que haya más pobreza y que pues que las mujeres pues como en edades productivas les toque dedicarse a hacer labores muy informales.
y también ahí, hablando acerca de eso, de lo de las labores informales y como de este momento particular de las cifras terribles del desempleo, las mujeres, les voy a leer esto que precisamente está en el post que pusimos hace un rato en Manifiesta Media en Instagram, y dice, las que tienen de 25 a 54 años fueron quienes más perdieron sus empleos en enero. Es decir, mujeres en edades perfectamente productivas. Por cada hombre que perdió su empleo, 4 mujeres están desempleadas. Es una estadística, es horrible. Listo, está pasando a unos pasos un poco, me parece un poco despacio, que ahora pues hay estos incentivos que vienen del gobierno, que se está planteando pues como dar no un subsidio, sino una renta básica pues para las mujeres que son cuidadoras, porque eso es un trabajo también. Y pues de allí lo que comentamos ayer con respecto al capítulo de no es amor, es trabajo no remunerado, es algo así, es decir, es un trabajo que no es remunerado, donde las mujeres entonces somos las que nos tenemos que hacer cargo de los hijos, de la educación de los hijos, de la cocina, de que la casa esté limpia, de la psicología del hogar, de que el niño esté atendiendo las tareas, el colegio, que la comida esté perfecta, que la casa esté limpia, más el trabajo de oficina que además también pues aumentó en horas por varias horas. Entonces, ¿no? Es como toda una cantidad de sucesos que lo único que hacen es pues realmente como sentirnos aún más arrinconadas eh, por, por todo lo que está pasando, el tema de la pandemia, el confinamiento, más nuestra situación precaria laboral y financiera. Exactamente. Y precisamente ahorita que tocabas ese tema que lo platicábamos el otro día de lo de las amas de casa, es que aparte de todo, lo que yo te decía, siempre se les tiene como que se les discrimina, pues hasta nuestro lenguaje, ¿no? O sea, no solo no están tomadas en cuenta dentro de estos subsidios o de estas ayudas de, no sé, de las empresas, de los gobiernos, es que la misma sociedad las tiene rezagadas, o sea, es muy común. Escuchar que digan, oye, ¿qué hace la esposa o qué hace fulanita? No, no hace nada. O sea, y fulanita resulta que está la pobre todo el día trabajando en la casa y fulanita Llama de casa. no tiene días de enfermedad pagados, no tiene salario, no tiene, bueno, en ocasiones, imagínate, si es alguien que al que el esposo le va bien, pues probablemente va a tener un seguro médico privado, ¿no? Pero las que no tienen un seguro médico, o sea, ni siquiera con eso las ayuda el gobierno. O sea, es muy dura la situación y, por ejemplo, eso es algo que a mí, mi mamá pues es ama de casa y todo y pues de verdad siempre estuvo trabajando muchísimo con todos nosotros, ¿no? Y ella siempre decía que le daba mucha vergüenza cada vez que le estresaba mucho, cada vez que se le preguntaba a qué se dedica y que ella tenía que poner ama de casa, se sentía discriminada y tenía pues el trabajo las 24 horas, ¿no? Porque si a las Claro. 2 de la mañana nos daba miedo y mamá, ahí tenía que ir. Si te enfermas O a se las 4 de enfermaba la mañana. alguien. Ujú. Y esa mamá, o sea, lo que se nos olvida como sociedad también es que al deportista que adulamos, atrás de él hubo una mamá que se la partió llevándola a todos los partidos y fue su chofer todo el día. Sí. Entonces, ¿cómo empezar también nosotros, no nomás echarle toda la responsabilidad al gobierno y al sector privado, sino también nosotros como sociedad, ¿no? O sea, ¿cómo empezamos a romper ese estigma que hay contra ellas y a empezar a ayudarlas en esta lucha, ¿no? De que reciban también beneficios. Sí, precisamente no sé, como a los 8 días que salió el capítulo de Pandémicas se revela del trabajo no remunerado, pues que es ser ama de casa. Eh, tuve una conversación con una persona, un hombre que parece
progresista, pero me di cuenta que de repente hay unas cosas que sí y otras no tanto. Sobre todo cuando se trata de hablar de temas de género, ¿no? Claro. Eh, entonces yo le dije, ¿a ti no te parece que debería haber como equidad dentro de las labores del hogar? Porque están recargadas realmente en las mujeres. Y él, no, no sé. Em, no sé si es por como su situación económica, pero es que creo que eso no importa, ¿sabes? De todas maneras, él está casado, tiene una esposa, acaba de tener un hijo, y es como, creo que no ha mirado como hacia adentro, que realmente, pues como muchos de nosotros también, no estoy diciendo pues que sea un caso exclusivo, no he mirado realmente como hacia adentro a ver que de verdad hay problemas estructurales como ese, como que uno no cree que, como que uno no cree que si va a la casa, por ejemplo, uno va a la casa de las tías, que ya en mi caso pues están grandes, y las tías creen, además, creen también ellas, que ellas son las que tienen que hacer todo en la casa, ¿cierto? Entonces te preparan el almuerzo, te invitan a almorzar, te preparan el almuerzo, tienen que lavan los platos, porque además ellas deciden pues que son las de cuidadoras grandes de todo lo que implica la estabilidad del hogar, y pues ¿no? Es decir, un poco, no las culpa, es decir, estoy solamente hablando como de un examen que realmente es necesario porque llevamos tantos y tantos siglos en la misma cosa, pues que nos parece normal, pero no es normal y yo no conozco pues a nadie que le parezca chévere hacerse cargo de tanto, es decir, sí conozco personas que les encanta hacer oficio, pero en realidad, a lo que voy es que sí me parece que en esta justa sí pues estamos todos y todos también somos responsables y debemos hacernos responsables de todas esas conductas que seguimos reforzando, pues que son realmente pues muy nocivas. Uno cree que son bobaditas, que son cosas chiquitas, pero pues no son tan chiquitas realmente. ¿No? Se van haciendo una bola así como de nieve, ¿no? Entonces sí es empezar a trabajar también uno, pues, este, en uno mismo, ¿no? Y en nuestro discurso y en lo que hablamos, de lo que nos burlamos, hasta del meme que pasas, ¿no? De que a veces tiene tintes súper machistas y eso, y que bueno, de cierta manera estás ahí participando en eso, ¿no? Estás permitiéndolo y haciéndote partícipe de ese tipo de discriminación que a la larga también te va a perjudicar a ti, también te va a afectar. Y Sí, y uno trata pues a veces como de sostener diálogos con algunas personas, y algunas sí escuchan más que otras. Te voy a dar un ejemplo. Cuando llevábamos más o menos 2 meses en, casi que digo cautiverio, pero prácticamente, cuando llevábamos 2 meses de encierro, yo empecé a notar una cantidad de solicitudes de amistad, de hombres que yo no conozco, pero que no conozco de nada, es decir, no que lo conocí porque es el amigo de un amigo o de una amiga, no, de hombres que yo no conozco. Y extraño. entonces, la verdad, yo les empecé a preguntar porque a mí me hizo sentir incómoda y Claro. por eso los confronté. Entonces yo les pregunté, a algunos que me habían escrito, entonces les pregunté, hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Te conozco? Pues porque puede que uno sí lo haya conocido y no se acuerde. Y me decían, no, no nos conocemos de nada. Y yo le dije, ah, y entonces le preguntaba, ¿por qué quieres ser mi amigo? Y o recibía una reacción, pues a la defensiva, o la otra, bueno, realmente casi siempre era la defensiva, o la otra era que me bloqueaban y me silenciaban acto seguido. Sí. Entonces yo puse esa reflexión en mi muro de Facebook pues porque ya llevaba muchas como situaciones similares y también había hablado con varias amigas mías en un grupo que tengo en WhatsApp de puras mujeres también que son creativas, se llama Somos Creativas, que somos como 300. Y también nos preguntábamos eso, como a ustedes les ha pasado
que por LinkedIn, que por Instagram, que por Facebook les están llegando solicitudes pues de hombres que no conocen, sí, todas, la mayoría coincidimos en decir que sí nos pasaban. Entonces yo expuse como el caso en mi muro de Facebook. No, las reacciones fueron una cosa que yo me quedé así como, ¿tú la viste? ¿Te acuerdas? Yo la vi, me acuerdo que yo te comenté y te empezaron a atacar. Y No, yo eso decía, fue, ¿por qué mejor se dicho, ofenden? Es que a mí me pasaba algo muy parecido, este, que era cuando en Estados Unidos, cuando haces los networking events, cuando abrimos nosotros la agencia de viajes, me pasaba que pues tú ya ves que tienes que ir hablando como 30 segundos o un minuto con la gente que te acercas y platicas y te intercambias tarjetas y todo. Y me pasaba que escribía, o sea, me contacta, hola, ¿cómo estás? Oye, y preguntas personales. Y yo le decía, Patrick, ¿a ti te escribieron también esto? No. Entonces yo decía, ese día que leí tu comentario, yo, por eso te comentaba yo esa vez, bueno, es como si un extraño llegara y te tocara tu puerta. O sea, ¿lo vas a dejar pasar nomás porque quiere entrar? Pues no, obviamente vas a tal preguntar, cual. perdona, te conozco, ni siquiera le vas a abrir la puerta para empezar, le vas a ver por acá o por la ventana. Los Entonces, espacios ¿por qué no? digitales también son espacios privados si uno elige que sean así. Te comentan acá algo, dice que dicen, creo que también es muy importante la educación que damos a los hijos en general, o sea, hijas, hijos. Dice, para mí es la base para la siguiente generación. Absolutamente de acuerdo. De hecho, ahora que tocas ese punto y bueno, pues nos desviamos porque pues las conversaciones entre amigas también pasaban esas cosas. Claro, y así son. Eh, Me parece que en ese sentido también nosotros hemos ideado un programa que tiene que ver con pedagogía del consentimiento y son entender relaciones consensuadas, que obviamente pues esta pedagogía va cambiando desde que son niños que están en primaria a los chicos que están pues en educación secundaria y los que están en la universidad. Eh, pero hay que enseñar la pedagogía del consentimiento desde que son muy chiquitos y eso se puede hacer. Eso es supremamente importante y determinante en la manera en que un adulto va a reaccionar frente a un montón de cosas. Y algo que de verdad yo no me canso de decir, y es que la inteligencia emocional es algo que uno le deben enseñar o recordar si se le olvidó todo el tiempo. No sabemos gestionar nuestras emociones en el lugar de trabajo. Esto que estamos dando de ejemplo de cómo las personas empezaron a reaccionar frente a algo que para mí era que a mí yo me sentía violentada, la verdad, en mi espacio digital y me sentí fue atacada en vez como de que eso fuera una construcción productiva de entender que eso también constituye acoso. La gente no entendió que eso también constituye acoso, que yo como mujer debía dejarme entrar a esas personas que no conozco, hombres que no conozco, a mis espacios digitales. Y pues, ¿no? Ahí hay una... Y para los Ahí hay una niños eso, hay que enseñarles a los niños, yo creo desde pequeños hasta por seguridad, ¿no? Digo, yo no soy madre, pero soy tía, y me daría pánico que a mis sobrinas las estuvieran así contactando y eso. Tienes otro comentario que dice, no sé si lo mencionaron porque entré tarde, perdón, pero me gustaría que mencionara la división de madres que no trabajan y las que sí. Entre nosotras mismas no nos apoyamos ni nos valoramos el esfuerzo o la situación de cada una. Ninguna sabe si la que no está trabajando no trabaja porque simplemente no encuentra trabajo y no es porque no quiera. Es verdad. Ahí entra ya. Es cierto. Sí, creo que eso también hace parte pues como de algo que se viene gestando pues como en la sociedad en general, como no estar conversando sobre la empatía y la situación del otro y ponerse en los zapatos del otro, que también es entender que, por ejemplo, porque yo me sentí violentada. Esa pudo haber sido una pregunta y haberlo llevado más bien por ese lado. Eh, Sabes también que hay un grupo en Facebook, yo me la paso pues digital y pues porque además ahora pues ¿qué hacemos? Es todo digital. Hay grupos también de mujeres emprendedoras a los que yo pertenezco aquí y hay uno que yo todavía no he entendido si me gusta o no me gusta.
porque en ocasiones son así como súper sororas y sí, vamos adelante con los emprendimientos femeninos y tal, pero de repente una tuvo una mala experiencia con alguno de los productos de una sola mala experiencia. Este es un grupo de 2.000 personas y ella no tiene ningún problema en poner Ay, todo el caso en ese grupo de 2.000 personas. Y también pues eso me parece como pues no sé, me parece que no es como de verdad entender el daño que puede hacer eso, porque bien se lo pudo haber escrito por un mensaje privado, ¿no? Es como una totalmente. manera de gestionar esas emociones y también entender el daño que puede hacer eso. Es decir, no entiendo esa sororidad que es así como hiper emocionada y otra que es selectiva, que es como para algunas cosas sí, para otras cosas no, como que si tú dices que eres bonita y exitosa, como que no me parece tan chévere, como que si tu emprendimiento es de brasieres y de tangas y tú estás mostrando con tu cuerpo que es de brasieres y de tangas, entonces las otras le caen encima que porque está tan gorda, que porque está tan flaca. Eh, Creo que tenemos que seguir trabajando también todas en nuestra hermandad de verdad De y verdad. también en nuestra autoestima y en entender sobre todo que las alianzas femeninas nos hacen más poderosas. Lo que nos debilita realmente son esas divisiones y sí, y pues tener unos comportamientos que pues van en detrimento pues, de la hermandad de nosotras. Es que yo siento que así es que debemos vernos Claro. cuando a mí una cosa que a comienzo de año me destrozó y pues que obviamente es el eje pues del trabajo nuestro y fue que al comienzo de año, en enero, llevábamos, perdón porque esto sí me pone triste, en enero íbamos en 14 de enero y iban 16 mujeres asesinadas y de ellas más o menos 5 o 6 menores de edad. Es decir, uno no puede estar hablando de una estadística en donde hay más mujeres muertas que días en el año. Eso es inaceptable como sociedad que estamos permitiendo que ese tipo de cosas sigan pasando frente a nuestros ojos y nos parezca pues que eso es normal y que sigamos hablando de que los derechos de las mujeres o que el feminismo es una exageración o que somos unas histéricas o que odiamos a los hombres, pues cuando uno empieza a ver que a sus mujeres y a sus niñas, que son realmente sus hermanas, las están violentando y las están matando, pues eso realmente para mí es muy triste y es una señal clarísima de que hay que seguir trabajando cada vez como más fuerte para protegernos. Realmente es para protegernos, para cuidarnos todas. Claro, y no excluirnos, y no dividirnos, no nada. Y bueno, ahorita que tocas ese tema, me brinco un poco, te lo iba a preguntar más adelante, pero de una vez aprovecho. Ustedes precisamente crearon la alerta rosa en Colombia, que es como una alerta ámbar, ¿no? Me imagino, pero para la desaparición de niñas y mujeres. Cuéntanos. Sí, sí, tal cual. Nosotros ideamos en realidad ahorita el proyecto de la alerta ámbar de la alerta rosa, perdón, es exactamente eso, un proyecto. Y en términos funcionales de la alerta rosa es exactamente igualito a la alerta ámbar. Entonces, ¿cómo funciona eso? Es un mensaje masivo que se envía a todos los dispositivos que tengan datos una vez la policía ha determinado que una niña o una mujer se ha desaparecido. Eh, aquí no existe la alerta ámbar, pero yo sé que en México sí existe la alerta ámbar, pero digamos que para nosotros pues es fundamental que se cree esa alerta porque pues es que muchos de los feminicidios y de esto que está pasando de violencia en contra de las mujeres, la trata de personas, violencia sexual, tiene que ver con raptos, desapariciones de muchas niñas y de muchas mujeres y la mayoría de mujeres que se están desapareciendo están entre los 17 y los 28 años.
Con lo cual, pues es determinante que si en el mismo momento que una familiar o un allegado hace el reporte a la policía y la policía envía masivamente esos mensajes, la comunidad inmediatamente empieza a buscar a esa persona, a esa niña o a esa mujer que está desaparecida. Eh, el factor tiempo es determinante para encontrar a una persona y por ello el hecho de que sea masivo es absolutamente importante y fundamental, porque entonces todo el mundo sabe, se enteró, a ti te llegó el mensaje al mismo tiempo que le llegó a tu vecino, que le llegó a todas las personas en Bogotá, que se desapareció una niña o una mujer, y entonces tú ya sabes lo que tienes que hacer, te sale un mensaje de texto y de ahí vas a un link en donde te sale la foto de la niña o de la mujer desaparecida. La alerta rosa en este momento es un proyecto que sí queremos impulsar y nos pasó algo, pues nos pasó algo que es lindo de contar y es que cuando publicamos el artículo de la alerta rosa que salió la semana anterior, eh, muchos correos y mensajes de mujeres que incluso ni siquiera desde Bogotá, nos escribieron de todos lados de Colombia. De hecho, de Bogotá había dos. El resto, que eran como 20 más, eh, escribieron que querían colaborar desde sus diferentes disciplinas en la alerta rosa, que qué podían hacer, que cómo podían ayudar, porque entendemos todas las mujeres que vivimos en Colombia entendemos cómo es tener miedo de que nos pase algo, porque es que nos está pasando algo todo el tiempo, algo extremadamente violento todos los días y además pues en todos los espacios, incluyendo los espacios online. Exactamente. Qué interesante lo que están haciendo, yo lo leí y ya ves que te dije que me había, pues que me había gustado mucho que estuvieran con impulsando esto de la alerta rosa. ¿Y cuánto es el tiempo? Porque pues acá se denuncia y tarda mucho, ¿no? No sé exactamente, a lo mejor alguien sabe las horas en las que se reporta como desaparecida la persona y como dices tú, el tiempo es clave y a veces dices, claro, pero si lanzaron ya la alerta, uy, tantas horas después. Entonces, por ejemplo, ustedes, ¿cómo lo están trabajando para que sea rápido? Pues mira, esto es un esfuerzo que tiene que ser interinstitucional, en donde tiene que estar involucrada la policía, donde tiene que estar involucrado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar cuando se trata de menores, donde tiene que estar involucrado también el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones, es decir, y la empresa privada, las marcas, los sistemas de transporte masivo, porque si tú ves que sale un letrerillo allí, igual que es la alerta rosa, todo eso es importante a la hora, pues, como de diseminar este mensaje. Estuvimos en una reunión con el general de la Policía Metropolitana de Bogotá hace un par de semanas y él lo que dice es que las horas de reportar a una persona desaparecida son un mito, que uno debe reportar lo más pronto posible la desaparición de una niña o una mujer, porque eso hace que ellos lo puedan que puedan actuar más rápido, que 72 horas es realmente demasiado, son 3 días. La niña en 72 horas puede aparecer en otro país perfectamente, que es pues como muchas, como está pasando. Eh, pero en realidad uno debe reportar cuando tiene sospecha de que una persona se la raptaron o está desaparecida inmediatamente. De ahí ya la policía tiene sus propios protocolos para determinar que efectivamente pues eso es lo que está sucediendo, pero no deben pasar muchas horas. En realidad debería ser tan pronto la policía tiene, pasa por esos protocolos y determina que una niña o una mujer está desaparecida, activa la alerta masivamente a los medios de comunicación, a la población civil, te llega igualito que la alerta ámbar, que te llega además con un ruido, interfiere las señales de radio, interfiere las señales de televisión para que toda la comunidad esté blindada y esté en pro de encontrar sana y salva a una niña o a una mujer. Te voy a leer otro mensaje que yo creo que por error se mandó privado o algo, pero me parece muy interesante señalar. Dice, en Argentina está la misma situación, 59 feminicidios en menos de 60 días.
sería fundamental que ese sistema se pueda aplicar en forma regional en América Latina. Urge en todo el mundo. Absolutamente. Absolutamente de acuerdo y me encanta que lo traigan a colación porque pues evidentemente es una necesidad para todas las mujeres y para todas las niñas. Es decir, este no es un sistema que es complicado de hacer, no es difícil. Se requiere de voluntades políticas y se requiere nuevamente pues como estos enlaces interinstitucionales que es en lo que estamos trabajando y por suerte hemos tenido una muy buena recepción, pero nos encantaría que este proyecto lo pudiéramos replicar en toda la región y de verdad me parte el corazón escuchar esas estadísticas tan duras. Son terribles, terribles acá también. No sé si alguien tenga más preguntas o comentarios, porque pues sí, son temas que a todos nos interesan bastante. Y Erika, te voy preguntando algo en lo que se animan a comentar o a preguntar, precisamente por el tema de seguridad, ¿no? Y por la situación de nuestros países en América Latina. ¿No les da miedo a ustedes, por ejemplo, estar trabajando con todos, pues, con todos estos temas y poner en riesgo su seguridad? Pues yo no lo había pensado, a veces lo pienso. Con mi trabajo como periodista, tú sabes que pues eso viene pues como con el ADN y viene con el territorio. Yo aquí no me las voy a dar pues como de héroe ni nada de esas cosas, pero digamos que he estado familiarizada con pues situaciones que pueden ser pues riesgosas para mi integridad personal. Recuerdo que una vez cubriendo en Estados Unidos, Occupy Wall Street, Mm. hubo una estampida de personas y casi me pasan por encima y yo ese día dije, no más. Me pareció pues sí pues que yo estaba exponiéndome pues como en unas situaciones, pero pues la verdad es que no paré ahí. De nuevo, yo no soy ninguna heroína ni mucho menos, pero digamos que en situaciones en el periodismo uno vive situaciones así como muy parecidas. Y en esto, pues, yo no sé qué decirte, no lo había pensado tanto, lo pienso a veces, pero pues no tengo miedo. No, claro, es verdad. Y yo no había pensado al revés, no había pensado de que, claro, siendo periodista, es igual de peligroso, ya sabes. Entonces, lamentablemente, te hacen otra pregunta que es, ¿cómo se comunica a la gente que temas como los de hoy son importantes hasta por empatía, ya no solo por feminismo? Hablamos yo he visto, digamos, como es mi propio discurso cuando hablo con personas de diferentes organizaciones, con personas que no trabajan temas de feminismo, con personas que no les importa, con personas que no saben qué es. Y es que yo sí les hablo desde de derechos humanos. Es como, por ahí es como el lado de metérseles. O a veces escucho sus historias y yo les traigo como ejemplos cercanos, como ejemplo de sus hermanas, todos tienen mamás, entonces a veces es bueno como a las personas escucharlas mucho y ponerles esos nodos de frente que todos tenemos de ejemplos para que ahí empiezan a ser un punto de partida de una reflexión que a veces es profunda, a veces no es profunda, pero por lo menos los obliga a empezar a tener como unos diálogos internos sobre ¿será que yo estoy tratando a todas las mujeres de mi vida mal? ¿Qué tal si esta mujer es la hermana de alguien, esta mujer es la esposa de alguien, esta mujer es la mamá de alguien? Cuando uno empieza como a ponerse como, eh, sí, como a igualar los nodos similares a los de uno, es cuando uno empieza a entender y a deconstruir conductas. Sí, tal vez me recordó a las charlas que hemos tenido con Matt sobre storytelling, ¿no? Que él cuenta siempre historias
que tienes que decir historias personales para llegar y a llegarle a la gente, y me recordó a eso, que a lo mejor haces comparaciones ya personales, y ya ahí es cuando se ponen a reflexionar y analizar cómo pueden aceptar el tema, todos estos temas, y a ver también cómo pueden aportar, ¿no? Cambiar la situación. Te llega otra pregunta que dice, ¿qué opinas del techo de cristal? Pues no sé si lo que vaya a decir sea controversial, espero no ofender a nadie, estas son unas reflexiones mías, unas reflexiones mías solamente. Y es que yo siento que cuando uno empieza a pensar que es menos o es diferente a los hombres en la arena profesional, pues entonces ya empezó perdiendo. Yo nunca he visto de manera personal, nuevamente lo repito, solo hablo de mi experiencia y si estoy equivocada, pues por favor, estoy muy dispuesta a escuchar otros puntos de vista, pero creo que pues que uno tiene que irle adelante a lo que uno quiere hacer. Si uno quiere ser ingeniera aeroespacial, hágale. Si uno quiere ser física, hágale. Si uno quiere dedicarse a la robótica, hágale. Yo tengo una sobrina que tiene 12 años, 13, se llama Violeta, la amo con locura, y Violeta no piensa en esos términos. Violeta tiene clarísimo que ella puede ser lo que ella quiera ser. Ella estudia robótica desde que tiene 9 años. Ella nunca ha pensado que eso es solamente para niños o que eso es de hombres. Ella tiene claro, porque creo que vienen como con una info también distinta, que es Claro. que ella puede hacer lo que quiere hacer. Y eso me parece un mensaje divino. Entonces, por eso, digamos que yo en ese sentido me uno pues como a ese sentir, y es que pues yo no lo veo así. Yo creo que uno tiene que hacer lo que quiera, y si uno está en un lugar donde tiene que competir con otros hombres, pues hay herramientas para uno no volverse un hombre, sino aprovechar sus virtudes femeninas, que tenemos muchas, como por ejemplo la escucha activa, que los hombres, no estoy diciendo que todos, sino que no es popular por todos estos temas que les han endilgado de tener que ser fuertes y tener que ser duros y no estar como tanto en contacto con sus sentimientos. Entonces, pues eso es lo que yo pienso. No sé si respondí la pregunta. Muy bien, te preguntan que cuál es el próximo país al que quieren llevar Manifiesta. Ush. Silvia Lucero, llevemos Manifiesta a México. Indira, conéctate, levanta la manita. Hacen falta muchas organizaciones, o sea, como te decía al principio, uno ve que van surgiendo grupos y todo, pero hace falta más, o sea, nunca es suficiente. Y México y Colombia creo que son dos países muy similares. Muy, Sí. muy similar. A mí hasta el acento colombiano se me pega en cuanto empiezo a hablar con colombianos. Me encantan. Yo siempre he dicho que en mi otra vida fui colombiana. Pero creo que aparte son países muy similares y con problemáticas lamentablemente muy similares y muy entrelazados precisamente por sus problemáticas también, ¿no? Por todas las cosas bonitas, pero también por los problemas. Lo bueno y lo Entonces, malo. Sí, señora, increíble. Sí, así es. lo vería muy lógico que su próximo paso fuera un país como México. Me encantaría. ¿Por qué no? Me encantaría. Entonces tendríamos a Erika más seguido aquí con nosotras en la plataforma. No, y a mí me chifla México, además me encanta, hace mucho que no voy. Sí, pues bueno, bienvenida acá, cuando gustes. Y no me quiero, porque estamos empezando ya a direccionarnos rumbo al fin de esta llamada. No me quiero ir sin comentar o sin que nos cuentes, porque se me hizo muy interesante algo que nos platicaste en el podcast, que por cierto, la que no lo haya escuchado todavía, pues la invito a hacerlo porque estuvo muy padre. Regresando un poco a los temas del trabajo,
yo te preguntaba pues eso, ¿no? De la discriminación en el trabajo y todo, y tú me decías que ahora con el teletrabajo también se estaba dando mucho temas hasta como de acoso y eso, y bueno, cómo impedirlos, cómo frenar eso y cómo afrontarlos, porque a veces hay mujeres que puedo entender que tengan miedo, sobre todo con la situación de perder su empleo, que digan, bueno, pues ni modo, o sea, me van con el comentario tonto, pero al menos sigo teniendo el dinero para pagar la renta. Entonces, ¿qué tipo de situaciones están enfrentando las mujeres con el teletrabajo y cómo afrontarlas? Es complejo y pues si bien ya teníamos unos problemas profundos en el mundo presencial, pues la virtualidad no es una excepción, ¿no? No nos hemos tampoco librado del acoso en la virtualidad. Eh, Nosotros hemos escuchado casos de mujeres y también saben de quién, de estudiantes, Oh. que los profesores entonces les coquetean en vía virtual eh, y en los ámbitos laborales, que también entonces los jefes o a veces colegas hablan acerca de la apariencia de la otra persona, del cuerpo de la otra persona, y pues esas son conversaciones que definitivamente no da lugar en el ámbito laboral. Entonces, que qué lindo tu peinado, que me gusta esa blusa, que cómo estás de churra hoy, cómo estás de guapa, ¿no? Y como prende la cámara, que esa es la otra cosa. Entonces, digamos que en ese sentido seguimos bien crudos en reglamentación y como explicaba yo ayer, hasta hace apenas como 2 semanitas se está reglamentando en general lo que implica el teletrabajo, el trabajo remoto, pues porque hay unas diferencias ahí como legales. Eh, pero en cuanto a la protección de las mujeres en la virtualidad, igual que en la presencialidad, pues seguimos ahí como más todavía imaginándonos cómo puede ser ese escenario de proteger a las mujeres, porque uno puede ir al comité de convivencia de sus empresas o hablar con recursos humanos, pero realmente muchas veces no tienen las herramientas, primero ni de discernir qué es lo que se debe hacer, porque nuevamente no tienen el entrenamiento, es decir, esas cosas, muchas de esas cosas, todas las profundas lagunas que tenemos de conocimiento con respecto a la protección de los derechos de las mujeres y las niñas, se pueden solucionar con educación, ¿sí? Entonces nosotros vemos pues como que en esos vacíos es donde hay mucho lugar para poder crecer y para poder trabajar. Ahorita realmente no, yo no identifico, pues a excepción de algunas empresas que vienen como con unos manuales de convivencia que vienen de otros países que están muy avanzados pues como en temas de diversidad e inclusión y en general pues como derechos en el ámbito laboral. Son las empresas que tienen como más claro como ese panorama de dividir iglesia y Estado, pues como por llamarlo de alguna forma, pero en general seguimos muy desprotegidas en cuanto al tema pues de acoso también a través del teletrabajo y pues y todo tipo de acosos, pues que no solamente sexual, sino el exceso de trabajo y bueno, en fin, hicimos un seminario sobre acoso en el teletrabajo y realmente la gente no preguntó nada, todo el mundo con la cámara apagada le dio vergüenza preguntar o que sus empresas supieran que estaban ahí, pero pues en realidad era una consejería legal de una abogada diciendo pues qué se podía hacer en ciertos casos, eh, pues dependiendo como de lo que estaba pasando, pero pues uno sí puede denunciar, pero de todas formas no nos digamos mentiras, los empleadores pueden elegir tomar represalias también al respecto y pues seguimos desprotegidas, pero para que no haya tanta como acciones tan punitivas, en realidad la respuesta es reeducar, enseñar, cambiar el discurso y pues entender que todos necesitamos, todos y todas necesitamos ser protegidos en todos los espacios. Claro. Y bueno, mi última pregunta sería, cómo podemos poner nuestro granito de arena, ¿no? Cada uno. Si bien no vamos a decir, no vamos a concluir diciendo cada una tiene que salir a rayar el Palacio Municipal o no.
para nada. O sea, ya hablamos que el diálogo es lo mejor y trabajar en conjunto y educarse y todo eso. Pero cómo, o sea, con esas cosas que a veces te parten el corazón, como ahorita que decíamos lo que está pasando con la desaparición y muertes con los feminicidios, o sea, ¿cómo puede poner uno el granito de arena para aportar en cualquier ámbito que sea de la sociedad, ¿no? ¿Qué nos aconsejas? Wow, yo soy malísima para dar consejos, pero lo que sí puedo decir, digamos, como de lo que yo hago con mi círculo chiquito, es empezar a cambiar cosillas. Por ejemplo, hay un término que a mí no me gusta que se llama micromachismos, porque los micromachismos no tienen nada de micro, se llaman machismos cotidianos. ¿Qué son los machismos cotidianos? Que, por ejemplo, tú hagas una pregunta en una reunión y entonces fulanito hombre decidió que como no te escuchó, entonces él hace otra pregunta por encima de la tuya, ignorando completamente lo que tú habías mencionado. Entonces, por ejemplo, en un escenario como ese, uno pues muy respetuosamente lo que sí puede hacer, porque digamos que no se trata de una batalla, desde luego, eh, sino sí respetuosamente como decir, hacer caer en cuenta que tú también estás ahí, que tú también mereces ser escuchada, que es, pues que tú está, es un tema también como pues de educación, o sea, qué pereza que yo siento que he mencionado la palabra educación muchas veces, pero la verdad es que no encuentro otra mejor respuesta como para hablar de los problemas estructurales que realmente pues que tenemos, pero sí siento que digamos el círculo chiquito uno puede tratar como de identificar esas cositas que a uno así como que le pellizcan, como que es el dedo en la llaga que a uno le molesta y tratar de, pues con amor y con cariño, porque pues digamos que las feministas no tenemos como tantos amigos como nos gustaría tener. Es que se asusta la gente con el término, pero te digo, no es que habrá cosas con las que uno esté de acuerdo y otras con las que no, y como te digo, a lo mejor tú luchas por una cosa y la de ellas por otra, o sea, hay que respetar cada punto y ya está, pero la gente se asusta con el término. Creo que se le ha tildado, se le ha estigmatizado también y creo que Total. también es parte ya pues hasta de los mismos medios, ¿no? O de uno mismo de empezar a educar y decir, oye, no, espera, yo Sí, no, o sea, no se trata de esto, yo no te estoy diciendo, a mí me pasa mucho que a veces te dicen algo y, ay, sí, es que se me olvidaba que tú eres una feminazi. Bueno, entonces, no, pues espera, yo nomás te estoy diciendo que creo que pues deberíamos de tener las mismas oportunidades de crecimiento, o sea, no me estoy metiendo con nada, ya sabes, con mi cara de angelita. Entonces, todo normal, pero sí a lo mejor frenar esa violencia que a veces el término, por ejemplo, feminismo, lo que sea, provoca, ¿no? De, ay, sí, ya, seguramente tú estás a favor de tal cosa. No, espera, yo ni he dicho nada, o sea, no me tildes, no me señales, no me... Y empezar todas así a trabajar en conjunto, ¿no? Pero me gusta mucho que digas eso, educar. Me gusta mucho que en esta charla tú hayas hablado de eso, del educar, del trabajar en conjunto con los hombres, porque no es, como dijiste tú, una batalla campal, para nada, tenemos que trabajar en conjunto, este, y pues sí, o sea, dialogar. Me gustó mucho la pregunta sobre el educar a los hijos también, que a las próximas generaciones es clave. Me parece sí, lindísimo eso, ya que niños y niñas vengan con otro chip. También a sí. nosotros nos tocó todavía estar ay no, ya me puse más joven pero bueno, sí, nos tocó ya otra generación, ya hay que aceptar. Entonces, bueno, nos tocaron más luchas tal vez, pero claro, que las nuevas generaciones vengan más así, sin diferenciar, ¿no? Sin marcar diferencias, que digan, no, ¿por qué me preguntas esto? Yo también voy a estudiar tal cosa, como tú lo dijiste, como lo mencionó Indy anteriormente. No sé si tengan alguna pregunta, comentario, queja. No, esas son súper lindas. Doy así un poquito de espacio, pero no. Entonces, no sé si tú, Erika, quieras
pues compartirnos algo, algo de manifiesta o algo, concluir con algo antes de despedirnos? Pues antes que nada, sí, darte las gracias y darle las gracias pues como a la organización de este evento y pues por invitarme, por tenerme en cuenta y porque me gusta mucho este tipo de intercambios, me parecen muy edificantes y muy interesantes. Y nada, pues la verdad es que yo creo que el único mensaje que sí tengo es que, y lo que yo digo, que es mi mejor manera de hablar del feminismo sin que nadie le dé mal genio, y es decir que feminismo son derechos humanos, básicamente. Básicamente, pero tan importante. Pues muchas gracias, Erika, muchas gracias a todas las que nos acompañaron hoy. Eh, pues fue una charla muy bonita, te dicen que muy interesante, que muchas gracias, smiley face. Este, y pues bueno, de verdad que nos ha encantado tenerte con nosotras y esperamos que no sea la última vez. No, pues muchas gracias y nada, si tienen alguna idea para abrir manifiesta en otro lado, bienvenidas sean. Anoten, chicas, la que quiera, a lo mejor nunca sabes, o sea, y esta Uno es nunca una, sabe. te dicen que muy berraca. Este, ¿Dónde? es que Dios me mío. llega directo, ¿sabes qué? Que a veces se equivocan, yo creo, y lo mandan directo, pero pero muy bien. Muchísimas gracias, de verdad, muchas Bueno, gracias por, es, por todo, de verdad. no, no, muchas gracias a ti por participar y bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles para la siguiente clase del Pilar Profesional que también va a estar muy interesante. Buenas noches a todas y bueno, cuídense y que duerman bonito. Gracias. Chao. Chao.